Shalom. Volvemos a nuestros estudios semanales. Ahora estaremos estudiando la Parashat Emor. Yo a todos pido una disculpa en este día porque no he podido mantenerme al corriente de las lecciones. Espero tener la oportunidad ahora. En primer lugar, vamos a estudiar aquello en lo que me atrasó, que es en la Parashat Emor. Y con la ayuda de Hashem, en estos mismos días podremos avanzar en las clases que vienen, que ya son las que debemos estar leyendo para esta semana, que nos está transcurriendo la Parashat Emor, capítulo 21, versículo 1, y estudiaremos hasta el versículo 15. Leemos en la Torah. Dijo Adonai a Moshe: habla a los Kohanim, vené a Aarón y les dirás: por un muerto no se impurificarán dentro de su pueblo, sino por un cercano próximo a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. Y por su hermana virgen cercana a él, que no fue esposa de un hombre, por ella se impurificará. No se impurificará un esposo por su pueblo para hacerse profano. No se harán calvicie en sus cabellos, y la punta de sus barbas no cortarán, y en sus carnes no harán tajos. Consagrados serán para Elohim tuyo, y no profanarán el nombre de Elohim suyo, porque la ofrenda ígnea para Adonai, la ofrenda a su Elohim, ellos acercan y serán sagrados. A una mujer ramera o profana no tomarán, y a una mujer divorciada por su marido no tomarán, porque consagrado es él para Elohim suyo. Lo considerarás sagrado, porque el pan de Elohim tuyo él acerca. Kodesh será para ti, porque Kadosh Ani Adonai, que lo santifica. La hija de un hombre Cohen que se profane fornicando a su padre, ella deshonra. A fuego la quemarás, al Cohen Gadol de entre sus hermanos que fuere vertido sobre sus cabezas aceite de unción, y que se disponga para vestir las investiduras, en su cabeza no dejará crecer su cabello, y sus vestidos no rasgará. Donde hubiere cualquier persona muerta no entrará, ni por su padre o por su madre se impurificará. Del santuario no saldrá, para no profanar al santuario de Elohim, porque la corona de aceite de unción de Elohim está sobre él, Ani Adonai. Él a una mujer con virginidad tomará, viuda, divorciada, profana o ramera, a estas no tomará, sino una virgen de su pueblo tomará por esposa, y no profanará su descendencia dentro de su pueblo, porque Ani Adonai, el que lo santifica. Bien, la primera lía de esta Parashat Emor va a hablarnos de los consejos que la Torah y mandamientos que la Torah va a entregar a la Keuná. Especialmente y en primer lugar para el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, el cual tiene prohibido impurificarse por algún muerto, es decir, guardar todo el periodo de luto que se corresponde cuando a un familiar o a un pariente nuestro nos ha fallecido. Es lo que nosotros conocemos como el periodo de Oniot o de Abelut, ¿bien? Que es el de duelo y el de luto, ¿ya? Entonces a él se le ha prohibido participar de estos menesteres, pues él es un hombre que está consagrado para Hashem. Sin embargo, cuando la persona que ha fallecido de entre los hijos de Aarón, y le han fallecido de estos 7 familiares, de estos 7 parientes, entonces sí podrán ellos enlutarse, sí podrán ellos participar de esto. Aparte de estas leyes, también va a expresar las leyes del casamiento de la Keuná o del Kohen Hagadol. La Keuná tiene prohibido casarse con una mujer que no sea virgen, la Keuná, o sea el sacerdocio, es decir, todos los descendientes de Aarón, sea o no sea el Kohen Hagadol, tiene prohibido casarse con una mujer que no sea virgen. Esto es porque va a hablar de la fidelidad, o sea, el concepto de la fidelidad. Ellos son hombres fieles a Hashem. Entonces la mujer también debe ser una mujer que no haya tenido otras situaciones de intimidad, que no haya tenido situaciones de intimidad con otras personas. Y de esta forma se guarda el respeto por la fidelidad, de la cual tiene que estar muy protegido la Keuná. Todavía si se trata del Kohen Hagadol, pues por encima de esto, no solamente debe de ser una mujer que no haya estado en brazos de un hombre, sino que incluso deberá ser alguien que apenas ha llegado a ser mujer, es decir, que incluso sus pensamientos son puros.
En el caso de las mujeres, aun cuando no han tenido contacto físico, ya pudieran estar, por causa de las hormonas en su organismo, ya pudieran estar con inclinaciones a buscar al sexo opuesto, es decir, a los varones. Entonces, su mente aún ya está en la búsqueda del deseo y de la satisfacción del deseo, pero en cambio, su cuerpo no ha ejecutado todavía el acto. Eso es para los que se casan con los sacerdotes, pero para quien la mujer que se va a casar con el Cohen Gadol, ni siquiera esos pensamientos han subido todavía a ella. Por esa razón es que se ha de casar con una muchachita, con una pequeñita. Todo está en los conceptos de la santidad. De inmediato asociamos a lo que sucede en nuestro entorno, en el que la sociedad ve mal que una jovencita tan pequeña se case con una persona tan adulta, etcétera, etcétera. Pero en las cuestiones de la Torá, estamos hablando del hombre más santo, del hombre con mayor kedushá. Y todas las madres y padres de estas niñas, orgullosas de que sus niñas se casen con el hombre más apartado que hay con respecto a con respecto al sacerdocio. Son aspiraciones espirituales, son metas y objetivos que uno mismo tiene, porque es lo que nos mueve, son los objetivos que tenemos en la vida. Una persona o una nación espiritual como lo es Israel piensa en estos detalles como lo más importante en su vida, mientras que esta sociedad piensa y elabora sus valores en base a sus conceptos propios. Esa es la razón de por qué hay tanto conflicto y tanto choque entre estos conceptos y estas ideas. La Torá lo manifiesta abiertamente. Estos conceptos en la antigüedad, bien recibidos, hoy en día no son bien recibidos porque la opinión ha sido occidentalizada. En este mundo occidental, estas cosas las ve raras, estas cosas las ve mal, y nosotros en el mundo espiritual lo que vemos raro es lo que sucede en Occidente. Bien, como decimos nosotros, al buen entendedor pocas palabras. No pensemos en traer los conceptos, sacar los conceptos de aquí y luego traerlos acá. Vamos a hacer un verdadero revoltijo. Lo que nosotros debemos hacer es, las ideas de la Torá están expresadas en un entorno cultural propio. Allí tienen completo sentido, allí tienen completa lógica. Si este mundo viviera lo que aquí dice, entonces lo que se vería raro es lo que ocurre aquí, lo que está ocurriendo precisamente en este instante con la sociedad. En cambio, si esto en sociedad no vive de acuerdo a estos puntos de vista, pues ellos ven raro lo que aquí dice. Y obviamente están tratando de rechazar para ellos e informan a los demás que esto debe ser rechazable. ¿Me entienden? Todo está siendo movido. Este es el eterno conflicto que vamos a tener entre lo social y lo espiritual. Esto es lo que tiene para nosotros la aliyá número 1 para Shat Emor. Nos vemos en la segunda aliyá. Shalom.